El concepto de muestra aleatoria constituye la materia prima esencial para realizar inferencia estadística. Recordemos que un fenómeno aleatorio lo representamos por medio de un espacio de probabilidad, sobre el cual después se puede definir una variable o vector aleatorio que induce a su vez un espacio de probabilidad, induce una medida de probabilidad y a partir de esa medida de probabilidad se deduce algún modelo probabilístico, ya sea una función de densidad de probabilidades, una función de masa de probabilidades, una función de distribución, digamos, pero de manera genérica pues lo haremos de esta forma. Y con frecuencia, pues este tipo de modelos tienen algún parámetro o vector de parámetros que debe de especificarse para poder hacer el cálculo de probabilidades en relación a la variable vector aleatorio que interesa. Al conjunto de valores posibles o admisibles para el vector de parámetros teta minúscula, lo vamos a denotar mediante teta mayúscula y le vamos a llamar espacio paramétrico. En caso de que tengamos una observación o una realización del fenómeno aleatorio, pues tenemos alguno de los valores posibles del espacio muestral, digamos omega 1, y bueno, ahorita lo vamos a ver como variable aleatoria, pero la idea es análoga para vectores aleatorios, ¿no? Entonces, para cada valor posible observable del fenómeno aleatorio, pues esta variable aleatoria le va a asociar algún número real. Y si nuevamente tenemos una observación o una realización del fenómeno aleatorio, pues tendremos un segundo resultado posible y entonces la variable aleatoria x pues reportará el valor que corresponda a su regla de correspondencia y así sucesivamente. Pensemos que hacemos esto n veces, o sea que tenemos n observaciones o n realizaciones independientes de un fenómeno aleatorio, pues entonces la variable aleatoria nos reportará n valores asociados a cada uno de estos n resultados posibles. En inferencia estadística interesa de forma particular el siguiente problema. En lugar de pensar en n observaciones, digamos, podemos pensar en n variables aleatorias, ¿no? En donde x1 hasta xn pues son variables todas con el mismo modelo probabilístico, ¿no? Entonces vamos a decir que son idénticamente distribuidas y además que son realizaciones independientes y por tanto que estas variables aleatorias son independientes. Entonces estas siglas I y D las vamos a usar muchísimo, pues quiere decir que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, de acuerdo al mismo modelo paramétrico, y digamos, todas tienen el mismo modelo probabilístico que esta variable aleatoria X, ¿no? Simplemente las denotamos distinto para hacer referencia a que X1 se encarga de la primera realización, X2 de la segunda realización y Xn de la enésima realización, ¿no? Y el problema que nos planteamos desde el punto de vista de la estadística es, pues si no conocemos el valor del parámetro vector de parámetros teta, ¿qué estrategias o qué procedimientos podemos llevar a cabo pues para inferir el valor de teta, digamos algún tipo de estimación puntual por intervalo, en fin, ya veremos los distintos tipos de inferencia que típicamente interesan. Entonces, a este conjunto finito de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, en estadística es lo que lo denotamos como muestra aleatoria y vamos a estar usando las siglas m.a para no estar escribiendo muestra aleatoria. Y una vez que se conocen los valores que reporta cada una de estas n variables aleatorias, es decir, aquí nos estaríamos haciendo referencia a estos n números reales, ¿no? Entonces a eso lo vamos a denotar como la muestra aleatoria observada. Entonces, el concepto de muestra aleatoria y en particular ya una vez que se tiene la muestra aleatoria observada, pues esto es la materia prima esencial para tratar de hacer inferencias sobre el parámetro desconocido del modelo. Entonces, bajo el enfoque paramétrico de la estadística,
pues suponemos que el modelo está claro o creemos tenerlo claro, ¿no? Y lo único que nos resulta desconocido es el parámetro o vector de parámetros del modelo y pues queremos hacer inferencias sobre dicho parámetro desconocido con base en una muestra aleatoria observada. Podemos entonces pensar en una muestra aleatoria como un vector aleatorio n dimensional y podemos entonces obtener fácilmente la función de distribución conjunta, ya sea función de densidad de probabilidades conjunta, función de masa de probabilidades conjuntas, según sea el caso, de estas n variables aleatorias, pues al ser independientes e idénticamente distribuidas, en ese caso tenemos que la distribución conjunta es un producto de marginales, como ya lo vimos en el caso de vectores aleatorios. Otro concepto fundamental para hacer inferencia estadística es justamente el concepto de estadístico. Por estadístico entendemos de manera general alguna transformación de la muestra aleatoria, ¿no? Que desde el punto de vista de vectores aleatorios, pues es una simple transformación de este vector aleatorio, ¿no? Esta t puede ser una variable o vector aleatorio según se requiera, ¿no? Y al valor observado de este estadístico, pues lo denotaremos con esta letra minúscula y corresponderá a la transformación que define esta variable vector aleatorio, pero aplicada a la muestra aleatoria observada. Entonces, la idea es encontrar algunos estadísticos adecuados, es decir, algunas transformaciones adecuadas de la muestra aleatoria que nos sean especialmente útiles para hacer inferencias sobre el parámetro o vector de parámetros desconocido del modelo. Algunos ejemplos entre muchos que hay de estadísticos empleados en la inferencia estadística son los siguientes. Por ejemplo, este que tenemos acá, que se conoce como media muestral, y simplemente es el promedio aritmético de las n variables aleatorias que constituyen la muestra aleatoria. Tenemos el concepto de varianza muestral, que se define como casi el promedio de las desviaciones cuadráticas de las variables de la muestra respecto a la media muestral, ¿no? ¿Por qué tenemos un n-1 en vez de n? Lo explicaremos en un momento más. Y el concepto de desviación estándar muestral, que es simplemente pues la raíz cuadrada de la varianza muestral. Un lema sencillo de demostrar, válido para muestras aleatorias, ¿no? Es el siguiente. Suponiendo que exista la esperanza, ¿no? de una transformación g de la variable aleatoria x1, tomando x1 como representante de cualquiera de estas variables, porque si es muestra aleatoria, pues todas son idénticamente distribuidas, ¿no? Entonces, en caso de que exista la esperanza, porque bueno, recuerden que esta no siempre existe, pero en el caso de que exista, pues la esperanza de esta suma de transformaciones de las variables de la muestra aleatoria, pues es simplemente n veces la esperanza de la transformación de cualquiera de ellas, ¿no? Esto se demuestra inmediatamente por la propiedad de linealidad de la esperanza que ya justificamos cuando hablamos de vectores aleatorios y sus transformaciones. Y lo mismo ocurre para la varianza. La varianza no cumple en general una propiedad de linealidad, ¿no? Para sumas de transformaciones de variables aleatorias, pero de acuerdo a la fórmula que ya habrás demostrado general para una varianza de una suma, pues se ven involucradas las covarianzas y al ser muestra aleatoria, pues tenemos independencia y entonces las covarianzas son cero y entonces en este caso particular se ocurre que la varianza de una suma de transformaciones de las variables de la muestra aleatoria es exactamente igual a n veces la varianza de la transformación de cualquiera de ellas, ¿no? Que es la misma. Este es un lema que sirve para demostrar el siguiente teorema, que es muy utilizado en la práctica y cuya demostración pues la puedes ver como ejercicio, ¿no? Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n,
en donde, bueno, la esperanza común a todas ellas es mu y la varianza común a todas ellas es sigma cuadrada, pues entonces con las propiedades que ya conoces de esperanza y varianza se puede demostrar que la esperanza de la media muestral es justamente igual a la esperanza teórica de las variables, que la varianza de la media muestral en general es la varianza teórica dividida entre n. Entonces esto nos quiere decir que el estadístico de la media muestral pues resulta especialmente útil o relacionado con la esperanza o media teórica. Entonces, si no conocemos este parámetro, digamos, o la esperanza teórica, pero tenemos una muestra aleatoria proveniente de ese modelo, bueno, pues el estadístico media muestral pues nos da información, ¿no?, acerca del verdadero valor de la esperanza teórica y su variabilidad, ¿no?, como variable aleatoria que es, pues va disminuyendo conforme el tamaño de muestra crece, es decir, conforme tenemos más y más información, pues nuestro grado de incertidumbre o variabilidad, ¿no?, respecto al verdadero valor de la media teórica, pues va disminuyendo. Y lo mismo para el caso de la varianza muestral, pues resulta que la esperanza de la varianza muestral es justamente la varianza teórica, entonces por eso es que se utiliza el valor n-1 en la fórmula anterior que comentamos, ¿no? Acá, si utilizáramos 1 entre n en lugar de 1 entre n-1, pues no obtendríamos exactamente sigma cuadrada, ¿no? Entonces justo se cambia el valor n por el n-1 para lograr que la esperanza de la varianza muestral sea exactamente igual a la varianza teórica.